Existe una gran cantidad de herramientas y métodos útiles para el análisis de circuitos eléctricos, los cuales son aplicables en electrónica. Algunos de ellos son análisis nodal, de mallas, leyes de Kirchhoff, etc. En ocasiones nos interesa el análisis de alguna parte específica de un circuito más complejo. Para replantear con precisión el resto del circuito, con un equivalente más simple, hay dos teoremas muy importantes, el de Thevenin y el de Norton, los cuales son equivalentes, por una transformación y se puede obtener uno de otro. Léon Charles Thevenin, nacido en Francia en 1857, fue un ingeniero telegrafista, comandante y educador de la Escuela Politécnica y Escuela Superior de Telegrafía. Extendió el análisis de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm para desarrollar su famoso teorema en 1833, el teorema de Thevenin, que puede calcular corrientes en circuitos complejos y reducirlos a un equivalente más sencillo. El teorema de Thevenin establece que cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie. Edward Norton nació en Rockland, Maine en 1898. Fue un ingeniero y científico empleado de los laboratorios Bell. Obtuvo 19 patentes, entre ellas el filtro de onda, red eléctrica, acelerómetro, etc. Es recordado por el desarrollo del circuito dual de Thevenin equivalente, llamado circuito equivalente de Norton, el cual propuso en 1926. Este establece que cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Para resolver la práctica, lo primero que hicimos fue obtener el voltaje Thevenin, que se da entre las terminales A y B. Ponemos el borde positivo aquí y el borde negativo acá. Utilizamos el método de nodos, aunque se puede utilizar el método de mallas también. Tenemos, bueno, aquí está el nodo de la Tierra, aquí está el nodo A, le vamos a poner, donde hay un voltaje A, el nodo B, donde pasa un voltaje B, el nodo C, donde hay un voltaje C, el nodo D, donde hay un voltaje D, y el nodo E, donde hay un voltaje E, ¿no? Bueno, sacamos las ecuaciones de todos los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un supernodo, bueno, un supernodo porque está conectado entre dos, y obtendremos el voltaje de Thevenin, que es 5.47 volts. Para calcular la corriente de Norton, resolvemos el circuito por método de mallas, cerrándolo en esta parte. Y tenemos la malla A, la malla B, la malla C y la malla D. Y la corriente de Norton es la que pasa justo por esta parte de aquí, entre el punto A y el punto B, la cual nos dio 3.271 miliamperes. Para calcular la resistencia de Thevenin lo hicimos por método indirecto, dividiendo el voltaje de Thevenin, que fue de 5.47 volts, entre la corriente de Norton, que fue de 3.271 miliamperes, lo cual nos dio 1.67 kiloohms. Esta resistencia la pusimos en paralelo de la de 10K y la aproximamos utilizando una de 1.5 kiloohms con una de 100 ohms, poniéndolas en serie experimentalmente. Bueno, para calcular teóricamente el voltaje que pasa por la resistencia de Thevenin, lo hicimos igual por el método de mallas, ¿no? También se puede hacer por el método de nodos. Pusimos una malla aquí, una malla aquí, una malla aquí y una malla aquí. Lo que nos quedó es que
que el voltaje de la resistencia de Thevenin es menos 2.74 volts. La importancia del teorema de Thevenin es que se puede reemplazar al circuito original por el circuito equivalente de Thevenin, que es en la mayoría de los casos más sencillo en cuanto al número de elementos y nodos comparado al circuito original. El circuito equivalente de Thevenin produce una equivalencia solo en las terminales al circuito original, es decir, que en cualquier carga que se conecta a las terminales del circuito equivalente produce el mismo voltaje y la misma corriente que en el circuito original. La importancia del teorema de Norton es que se puede reemplazar al circuito original por el circuito equivalente de Norton, que en una gran cantidad de casos es un circuito más sencillo en cuanto a número de elementos y nodos comparado al circuito original. El circuito equivalente de Norton produce una equivalencia solo en las terminales del circuito original, es decir, que cualquier carga conectada entre las terminales del circuito equivalente experimenta un mismo voltaje entre sus extremos y una misma corriente pasa a través de ella, de tal forma como si estuviera conectada al circuito original. Es utilizado en redes eléctricas de potencia para análisis de estabilidad de la red y localización de fallas. También se utiliza en la caracterización, o sea, determinación de parámetros de semiconductores, dispositivos piezoeléctricos, etc. Además de reducir la complejidad en cálculos, vuelve el circuito más sencillo. En esta práctica, para el análisis de un circuito, se estudiaron y aplicaron los teoremas de Thevenin y Norton. Practicamos el armado de circuitos y lectura de valores de resistencias con el código de colores. Los resultados fueron comprobados con el simulador TINA y experimentalmente. Después de analizar los valores obtenidos, comprobamos que el voltaje en la resistencia de Thevenin es la mitad del voltaje de Norton, para el cual obtuvimos un valor de 5.48 volts. Mediante el teorema de Thevenin se puede obtener el voltaje de Thevenin y mediante el teorema de Norton se puede obtener la corriente de Norton. Con esos dos elementos se puede obtener la potencia máxima que puede producir un circuito.